Esperar a que... Bueno, listo, ya inició la grabación. Listo, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un componente muy importante, que es este componente de acá, que es el explorador de soluciones, ¿ok? Aquí es donde nosotros podemos ver qué archivos tenemos, cómo están enlazados estos archivos y en qué lugar están. Como en este caso, estamos trabajando bajo un modelo que es el modelo de programación orientada a objeto, pues aquí vamos a tener la visualización de cada uno de los archivos que en este caso estamos usando, ¿ok? Entonces, el ejercicio consta, ¿cierto? En este caso, de que vamos a crear una, en este caso, vamos a crear una lista donde podamos almacenar esos datos. Entonces, como lo que nosotros necesitamos es un modelo, como lo que hemos visto en las sesiones de clase, ese modelo, ¿quién me lo define? El modelo me lo define la clase, ¿ok? Entonces, yo voy a crear por acá una clase. Vamos a decirle por acá, agregar clase, ¿ok? Y esta clase, por ejemplo, la voy a llamar personas, ¿ok? Entonces aquí ya tenemos nuestra clase personas, mírenla aquí, ya tenemos nuestro programa, que recuerden que es el main, ¿cierto? Es nuestro archivo principal, y por acá tenemos nuestro archivo de la clase, ¿ok? Aquí a este sí es necesario que le quitemos todas estas opciones que ya pues, son librerías que no vamos a usar. Que también es importante, miren que aquí tengo una palabra reservada que se llama internal. Si yo lo dejo con esta característica, no voy a poder acceder desde la clase principal, que sería el program, no voy a poder acceder, en este caso, a la clase que he creado. Esto debemos modificarlo por un public, ¿ok? Para que pueda ser accedido desde cualquier clase que requiera modificar los datos o utilizar los métodos que nosotros vamos a definir aquí en esta clase, ¿ok? ¿Claro todo hasta ahí, muchachos? ¿O hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? No, profe. Ok, perfecto. Bien. Entonces, bueno, no sé si alguien por allí levantó la mano. No hay preguntas, teacher. Ok, listo. Entonces, ¿qué vamos a definir ahora? Según lo que nosotros hemos visto con respecto a programación orientada a objetos, ¿qué se definen en la clase? Se definen los atributos, que son cada uno de los datos que en este caso reflejan las características de nuestra clase. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de personas, entonces voy a decirle, ¿cierto? String, que pida el nombre. Vamos a colocar, por ejemplo, string el ID. Recuerden que se le coloca la carácter. Por ahí hay un micrófono abierto, vamos a apagarlo. ¿Listo? Le colocamos el str, ¿cierto? Para identificar que en este caso está recibiendo, o que ese atributo, en este caso, es un atributo de tipo string, ¿ok? Vamos a definir por acá la edad, sería int, por ahí yo les compartí a ustedes el documento que habla sobre esto, y vamos a colocar por acá que encontramos el contacto de la persona, ¿ok? Entonces, ahí tenemos definido, ¿cierto? En este caso, todos los atributos de nuestra clase, ¿ok? Que para este caso son el nombre, la identificación, la edad y el contacto como tal. Algo muy importante y que en este caso vamos a tomarlo como una especie de repaso es que acompañado de los atributos viene el método constructor. ¿Cuál es la función de nuestro método constructor? Inicializar las variables que se van a convertir en la instancia de nuestro objeto, ¿ok? Que es donde nosotros grabamos inicialmente la información que de hecho puede ser modificada básicamente a través de los métodos setters que nosotros podemos configurar dentro de nuestro código. Entonces aquí vamos a definir el método constructor, que en este caso sería el método de personas, y los atributos que lo acompañan. Por ejemplo, en este caso vamos a definir el nombre, luego viene el ID, luego tenemos la edad y por último tenemos el contacto. ¿Okay? Ahora, ¿qué es importante tener en cuenta, muchachos? Ese orden que nosotros tenemos que tener aquí dentro de nuestro constructor. ¿Okay? Vamos a colocarle aquí método constructor. ¿Okay?
¿Por qué es importante tener en cuenta este orden? Porque de este orden depende los datos que yo voy a enviar desde la clase principal, o sea, desde nuestro frontend o lo que el usuario en este caso visualice en su momento. Si yo coloco un orden diferente, entonces al momento de yo llamar los datos del otro lado, voy a tener una dificultad muy particular. ¿Cuál sería esa dificultad particular? Que alguno de esos datos no va a coincidir. Por ejemplo, si yo aquí digo que el orden primero es el ID y luego el nombre, pues allá en el programa principal tengo que decirle que primero es el ID y luego el nombre. O sea, se debe cumplir la regla de orden de estos componentes que están aquí. ¿Se debe cumplir el orden específico que está acá? No, esto simplemente es una coincidencia que lo quise colocar así para cumplir este orden que está acá. Pero no es necesario que tenga que ser exactamente el orden que está acá arriba. Lo que sí es, reitero, este orden que está aquí se debe cumplir al momento de enviar los datos desde el programa principal. Entonces utilizamos una palabra reservada, que es la palabra reservada this, para referirnos al atributo en este caso de la clase. Entonces vamos a decirle cuáles son los datos que se van a grabar ahí. En este caso, por ejemplo, voy a grabar el nombre, voy a grabar por acá el ID, vamos a grabar la edad y por último vamos a grabar el contacto. ¿Ok? Que también es importante, muchachos. Nosotros en nuestro momento vimos lo que era una conversión implícita y una conversión explícita. Recuerden que una conversión implícita es aquella conversión en la cual nosotros mantenemos la precisión del tipo de dato que tiene la variable que almacena la información. Entonces, si yo tengo una variable que es de tipo flotante y hago una operación matemática que genera un volumen de datos mucho más grande, y eso me va a generar un dato, digamos, double, por ejemplo, un dato, mejor dicho, con el nombre, con el doble, perdón, de precisión, eso va a generar un problema, porque no puedo meter la cantidad de datos que le cabe a un doble, no lo puedo meter en una cantidad de datos que le caben a un flotante. Entonces, ahí hay una conversión implícita. Eso ya lo habíamos visto, solo que lo estoy eh, nombrando para que lo tengamos en cuenta. Lo mismo pasa con una conversión explícita. Si yo tengo un dato que es de tipo carácter, pero lo estoy capturando como un carácter, pero en realidad yo tengo que hacer una operación matemática porque estoy guardando un número allí, yo necesito hacer una conversión explícita, pasar de un tipo de dato a otro tipo de dato para que sea compatible. Ese problema también se puede presentar si por error mandamos un dato, por ejemplo, la edad. Si yo no mantengo este mismo orden que está aquí y yo mando el contacto que es de tipo string, como se pueden dar cuenta, lo mando en esta posición, aquí va a haber un error. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es compatible, en este caso, el tipo de dato con el otro tipo de dato donde está recibiendo el dato. O sea, ambos tipos de datos son diferentes. Y obviamente el programa nos va a marcar eso como un error. ¿Ok? ¿Qué viene después? Nuestros métodos de acceso. ¿Qué tenemos? Métodos setters y métodos getters. ¿Ok? ¿Qué son los métodos setters? Son métodos que nos permiten a nosotros actualizar la información contenida en los atributos. ¿Ok? ¿Y qué hacen los métodos getters? Permiten retornar la información almacenada en los atributos. ¿Ok? Que allí es donde nosotros estamos almacenando la información. ¿Ok? Entonces, un método setters, como nos permite actualizar lo que ya nosotros contenemos allí dentro de ese atributo, en este caso nosotros tenemos que decirle que reenvíe el nuevo dato. O sea, supongamos que yo tengo guardado un 5 y quiero cambiar ese 5 por un 3. Yo necesito actualizar o cambiar ese valor. Entonces, el método necesita, en este caso, recibir un parámetro para poder, en este caso, hacer ese cambio como tal. Entonces, por esa razón, los métodos setters son métodos de tipo void. Entonces, le decimos acá public void y le decimos set, por ejemplo, un nombre. ¿Ok?
recibimos el parámetro que debe ser del mismo tipo, en este caso vamos a decirle que así se llama, y actualizamos esa variable, en este caso que sería nuestro atributo, ¿ok? Y ahí tendremos nuestro método setters, ¿ok? Vamos con el siguiente método setters. Sería set edad, y aquí le mandamos el parámetro. Nótese que el parámetro para el nombre es un parámetro de tipo string, porque este atributo es de tipo string. No podemos cambiar esa regla como tal. Como la edad es de tipo entero, entonces ahí sí le hacemos el cambio como tal. Entonces le decimos aquí edad, ¿cierto? Y le decimos que actualice, en este caso, ese componente. Entonces aquí tenemos la edad y la variable o el parámetro que se envía para actualizar, ¿ok? Vamos con el siguiente método, que sería nuestro método contacto. Este contacto es de tipo string, ¿cierto? En este caso, mandamos el parámetro y actualizamos esa variable en particular, que sería nuestro atributo, ¿ok? Algo muy importante también a tener en cuenta es que creo que en algún momento, yo ya les envié a ustedes ese documento de normatividad y de nomenclatura, y es que hay algo muy importante. Es si el método tiene un retorno específico, se le coloca. Como el método setters no es un método que realice un retorno, yo aquí no voy a especificar el tipo de datos. Mírenlo acá. ¿Ok? Por eso es que yo no se lo coloco porque no es un método de retorno. En el caso de los getters, ahí sí ya la cosa cambia. Porque estos métodos necesitan especificar cuál es, ¿cierto? ¿Cuál es el tipo de dato que se retorna de esa función? Entonces, ¿cómo se establece? Public string, por ejemplo, en el caso del nombre, su retorno será string. Entonces le digo acá, get nombre str, ¿ok? Y aquí iría el retorno de qué es lo que estoy retornando. Estoy retornando lo que está en ese atributo, ¿ok? Por esa razón sí debo especificarlo, para que sepa que el método que está aquí está retornando un dato de tipo string, ¿ok? Que es lo que nosotros vemos acá. Vamos con el siguiente, en este caso es la edad, y su acrónimo, perdón, es INT. Lo retornamos y sería el atributo de la edad. Aquí lo tenemos. Por último, el contacto. Y listo, aquí lo retornamos. Y ahí está. ¿Ok? ¿Pregunta hasta el momento, muchachos? ¿O algún aporte que quieran hacer? ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún aporte? ¿O todo va bien hasta el momento? ¿Todo claro? Sí, pre, todo claro. Ok, perfecto. Entonces miren cómo vamos armando allí, muchachos, cada una de estas características como tal. Entonces, haciendo un resumen, tenemos nuestra clase, tipo pública, sus atributos, su método constructor, donde almacena la información, y los métodos de acceso, retornar la información y actualizarla. Bueno, de aquí vamos a pasar así a nuestro método principal, que es importante definir dónde se van a guardar los datos, ¿ok? Nosotros en nuestra sesión de clase hablamos sobre las listas, ¿ok? Entonces yo aquí voy a utilizar mi lista, ¿cierto? Y le voy a decir qué es lo que quiero que almacene. Entonces, miren que acá me fascina mucho este tipo de entornos de desarrollo porque son muy intuitivos. Miren que aquí nos está diciendo que podemos tener métodos de acceso por índice y que puede representar una lista de objetos fuertemente tipados. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos crear esta lista a través de un dato específico o un tipo de dato específico
o podemos crearla con objetos. Por ejemplo, usted puede decir int, y aquí, por ejemplo, números es igual a new, ¿cierto? Y ahí está. Esta es una lista que solamente va a almacenar números enteros, ¿ok? Puedo decirle también de que sea string o sea booleans o cualquiera de los tipos de datos que yo necesite en su momento. Pero para nosotros en particular no necesitamos almacenar un solo dato o un tipo de datos, sino que necesitamos almacenar un objeto completo que apunte a una clase, un modelo de una clase, donde podamos tener varios tipos de datos. ¿Okay? Entonces le decimos acá list y le decimos que apunte a nuestra clase persona. Vamos a decirle que se llama persons. Y acá le indicamos, en este caso, que se cree la lista. ¿Qué debemos tener en cuenta aquí, muchachos? Debemos tener en cuenta de que esto está apuntando a una clase específica. ¿Cuál es esa clase? La que acabamos de crear acá. Mírenla aquí. Entonces, ¿qué nos va a permitir eso? Utilizar este modelo de la clase y decirle que estos son los datos que pertenecen a ese modelo. Entonces, como lo vimos en la sesión de clase, nosotros lo que tenemos allí es una caja, ¿sí? En donde tengo varias cosas guardadas y cada caja es un registro independiente. ¿Ok? Entonces, inicialmente vamos a crearnos por acá nuestra función. Vamos a crear una función. Esto es importante también que lo coloquemos estático. Ok, ahí está. Y vamos a crear nuestra función agregar. Ok, vamos inicialmente con esa parte. Entonces, en esta función de agregar, yo tengo dos formas de hacerla. Una es capturando los datos en una función que se llame captura, ¿cierto? Y que de esa función de captura me mande los parámetros directamente acá a la función agregar y luego pues queden, digamos, ahí consagrados, ¿ok? Como para no llenar de tantas cosas nuestra función main. Entonces vamos a decirle acá, private void, y le vamos a decir captura, ¿ok? Este captura, este sí no necesita parámetros, ¿ok? Entonces le vamos a decir aquí que reciba toda la información que se requiere en este caso particular. Entonces, vamos a decirle aquí primero console.clear para limpiar la pantalla. ¿Okay? Creo que ese comando no lo habíamos visto, pero este es el comando que nos permite borrar todo lo que se encuentra dentro de la consola para tenerla disponible completamente para nosotros. Entonces aquí vamos a recibir todos los datos, ¿no? Entonces vamos a decirle aquí punto write, ¿cierto? Y vamos a decirle aquí, por ejemplo, módulo de, vamos a decirle aquí, de ingreso de personas. ¿Ok? Ahí está, le colocamos un /n para que no quede pegado con el que viene abajo. ¿Ok? Ahora sí vamos a recibir la captura de todos los datos que nosotros vamos a requerir. Entonces aquí vamos a decirle que necesitamos, vamos a decirle en este orden, ingrese su identificación. ¿Ok? De esta manera estamos mandando un mensaje. ¿Cómo capturo? Punto readline. ¿Ok? Pero es importante entender que este comando readline solo recibe entradas de tipo string. Miren aquí lo que dice. String console.readline. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que todo lo que reciba ese readline va a ser string. O sea que si yo tengo un dato que tiene un formato diferente, necesito hacer una conversión explícita de él para poderlo hacer compatible con lo que yo quiero guardar. Es decir, mi identificación, en este caso, si yo regreso aquí, es de tipo ¿qué? String. Por lo tanto, no necesito modificar el readline ni el tipo de dato que va a tener porque va en su estado natural, mejor dicho, comparten el mismo tipo de datos como tal. Entonces simplemente aquí le decimos string
Y vamos a decirle por acá, por ejemplo, ID. ¿Ok? Es igual a console.readline. ¿Ok? Vamos con el siguiente dato. ¿Cuál es el siguiente dato? El nombre. Voy a colocarlo por aquí. Perdón. Punto right. Y vamos a decirle aquí entonces ingrese sus nombres. ¿Ok? Los capturamos. Por ejemplo, vamos a usarlo de esta manera. Y puedo hacerlo con readline. ¿Por qué? Porque también está en su estado, perdón, está en su estado natural. No he modificado o no tengo un tipo de dato diferente. Ahora, ¿qué necesitamos en este caso? Necesitamos capturar la edad de la persona. Ingrese su edad. ¿Okay? Ahora, ahí sí la cosa es diferente, porque yo necesito que sea de tipo ¿qué? Entero. Pero entonces, miren lo que sucede aquí, muchachos. Si yo lo dejo con su estado natural, va a suceder lo que les había comentado. Si ustedes ubican el cursor acá, miren que allí nos dice, ¿cierto? Que estamos colocando una entrada de una línea que no corresponde. Miren que aquí abajito dice error CS0029, que es el error que tiene que ver con implícito. Mírenlo aquí. O sea, no coincide el tipo de dato que va a ser almacenado, ¿cierto? No coincide con el tipo de dato que se está capturando, porque acá el readline simplemente lo que recibe es un dato de tipo string, mejor dicho, una tecla o mejor dicho, recibe solamente caracteres a través del teclado. Entonces yo le hago aquí la conversión con este comando, convert.toInt, ¿cierto? Y tengo varias características, tengo 32, 16 y 64. Ustedes harán la pregunta, profe, ¿qué significa esos números? Esos números significan la cantidad de caracteres que puedo capturar. 32 bits, 64 bits y 16 bits. ¿Qué sucede aquí en este caso? La edad es un número muy pequeño. Regularmente yo no voy a decir que una persona tiene 1500 años. ¿Sí? Máximo podrá tener ¿cuánto? 3 dígitos, ¿no? 110 años, 102, 103 años. Pero entonces serían 3 dígitos. Por lo tanto, el 16 es suficiente en este caso para poderlo capturar. Miren que allí se corrige el error. Vamos a capturar el último dato que sería el contacto. ¿Ok? Es ingrese su número de contacto. ¿Ok? Y lo capturamos. En este caso es un dato de tipo string, por lo tanto no requerimos hacer la conversión. ¿Ok? Bueno, otra cosa que también quiero explicarles es el tema de manejo estandarizado de los datos. Por ejemplo, yo aquí tengo el nombre de la persona y esto requiere caracteres. Entonces, yo puedo utilizar este comando, opers, ¿ok? Que me va a permitir a mí, al momento en que los datos se capturen, independientemente si tiene activada o no activada la mayúscula, que los datos se conviertan de forma mayúscula, o sea, al momento de guardarlos, no al momento de digitarlos, ¿ok? Entonces, una vez que ya yo tengo todos estos datos, tengo que cerciorarme de algo, muchachos, y es qué parámetros va a recibir, en este caso, la función agregar. Entonces, yo verifico acá y para mantener ese mismo estándar y no equivocarme, ustedes se pueden copiar la misma estructura de parámetros que tiene el constructor. Esto para evitar que se vayan a mandar datos en posiciones incorrectas, ¿ok? Ahí estamos tratando de evitar eso. Y llamamos nuestra función. Le decimos acá función agregar, ¿ok? Y le decimos que mande todos los parámetros que le corresponden. Primero viene el nombre, luego viene el ID. Mire que ahí nos está mostrando, cuando yo le doy coma, mire que se pasa para el otro. Míralo aquí. Aquí está sombreado este, coma, ahí me dice que viene la edad, coma, y ahora se activa el contacto.
¿ok? Y de esta manera nosotros estamos garantizando enviar los datos en el orden que lo recibe el constructor y no nos equivocamos allí en esa parte. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta allí, muchachos? ¿Todo claro hasta el momento? Sí, profe, por ahora bien. Ok, perfecto. Bueno, Profe, yo tengo una pregunta. sí, claro. Sí, ¿cuál es la pregunta? Usted cuando está en el código, usted colocó vuelva al código, por favor, para yo mostrarle, para yo decirle cuál fue la parte que no entendí. Alguien ajá, eso. Eso se utiliza para que al momento que se almacenen los datos, se almacenen siempre en mayúscula, como para mantener un estándar como tal. Ah, ok, pero O sea, para evitar que la persona escriba unos en mayúscula y otros en minúscula y se ve feo. Entonces, para que todo se mantenga en mayúscula, yo le coloco el upper y esa función lo que hace es hacer como si fuese mayúscula sostenida. Entonces, O sea, por ejemplo, no importa si yo escribo minúscula, lo cambia automáticamente a mayúscula en el sí, listón, ¿no? exacto. Pero no cuando lo estoy escribiendo, sino cuando lo guarda. ¿Okay? Y el único que coincide con ese tipo de caracteres es el nombre. ¿Okay? Los demás no es necesario porque son números y entonces no es necesario, no es requerido que se haga esa parte. Profe, ¿Okay? Bueno, profe, ¿sí? la pregunta era mía, no que el compañero no sé. Bueno, la pregunta mía era en qué caso se utiliza el write line. Ok, el write line lo que hace es lo siguiente. Cuando tú vas a hacer la captura, no coloca al mismo nivel del texto, o sea, no aparece aquí al lado, sino abajo. Eso es lo que hace el write line, o sea, lo baja. Y el write solo lo que hace es que lo ubica aquí al lado. Si tú te das cuenta, mira que yo estoy dejando unos espacios aquí para que no quede pegado. Entonces, el write solo lo coloca al lado y el write line lo que hace es que lo coloca en la parte de abajo. Sino que yo personalmente, por temas estéticos, siempre lo pongo así, regularmente. Lo coloco así. ¿Sí es claro ahí? Sí, señor, ya entiendo, ya entiendo. Ahorita cuando lo ejecutemos nos daremos cuenta de eso. Entonces, aquí vamos a mandar a guardar los datos, ¿cierto? Y entonces vamos a decirle que mande estos datos a almacenar, ¿cierto? Entonces vamos a decirle por acá, la lista que se llama persons.add, ¿cierto? Abro paréntesis, new, nombre de la clase, y aquí le vamos a mandar los datos en el mismo orden. Entonces, name, ID, age y contact. ¿Okay? Y ahí estamos mandando los datos. De hecho, todo esto que ustedes ven aquí es el objeto. ¿Okay? Eso que está ahí es el objeto. Que está creando new CLS. Está creando un objeto con, en este caso, el molde de la clase y está guardando todos estos datos dentro de la instancia. ¿Okay? Aquí simplemente le decimos un mensaje, console.write, le mandamos el mensajito, ¿cierto? Vamos a decirle aquí un espacio hacia abajo y vamos a decirle, por ejemplo, datos almacenados o la persona, vamos a decirle más bien así, la persona. ¿No? Aquí le colocamos names, que ha sido almacenada con éxito. ¿Ok? Le ponemos un enter y como yo necesito que en este caso él se quede allí, porque recuerden que tenemos un ciclo que va repitiendo, un ciclo que controla el menú, que todavía no lo tenemos. Lo que yo voy a necesitar aquí es colocar un console.readline, ¿ok? Para que él se quede esperando un golpe de tecla, que en este caso puede ser un enter, porque es lo que yo le estoy indicando aquí. Le estoy mandando su mensaje y le estoy indicando que presione la tecla enter para que pueda continuar con su proceso como tal. ¿Ok? Entonces ya tenemos allí nuestra función de agregar y ya tenemos aquí los datos de captura. ¿Ok? ¿Qué vamos a proceder ahora? Vamos a crear nuestro menú. Entonces vamos a decirle aquí, private, void, menú. Voy a recibir un parámetro de tipo booleano y vamos a llamarlo, por ejemplo, main. ¿Ok?
¿Qué necesito yo? Yo necesito que este parámetro booleano, ¿cierto? Al momento en que reciba su valor, voy a validarlo para que me cree un menú de forma infinita, o sea, un menú que tenga ejecución continua y me garantice que se siga repitiendo estas opciones hasta que yo las requiera como tal. Entonces acá le vamos a decir, ¿cierto? Primero, vamos a definir con un while, ¿cierto? Men es igual a true. Entonces yo voy a definir, como es una función booleana, le voy a decir, bueno, mientras se mantenga el valor true de este parámetro que recibo en este menú, usted va a continuar con su ejecución hasta que yo decida que ya no se ejecuta más. Eso es un ciclo infinito controlado por el usuario. Eso es una manera de armar un menú de opciones, ¿ok? Existen muchas más, pero esta es una que me parece muy sencilla, muy fácil de hacer y pues básicamente no requiere de tanta cosa para que funcione. Entonces, lo siguiente que nosotros necesitamos es limpiar la pantalla. Console.clear. Y ahí estamos limpiando la pantalla, ¿ok? Cada vez que el menú vuelva y retorne, él limpia la pantalla para que se mantenga siempre presente solo lo que yo quiero ver. Punto write. Y acá vamos a decirle entonces el anuncio de nuestro menú. Entonces vamos a decirle acá. Menú principal. Y vamos a colocarle aquí doble espacio hacia abajo para que no se estrelle con las opciones que ya tiene. ¿Ok? ¿Qué también necesitamos nosotros? Necesitamos mostrarle cuáles son las opciones del menú. De hecho, las podemos colocar aquí. Nos podemos aprovechar de este espacio. Y le podemos decir aquí, por ejemplo, la primera opción es agregar. Vamos a tener una segunda opción que vamos a llamar consultar. Y vamos a hacer una tercera opción en este caso que se va a llamar salir. ¿Ok? Vamos a trabajar esas tres. Aquí le colocamos un espacio hacia abajo. Y le colocamos la flechita para que él sepa que aquí es donde va a colocar la opción. ¿Ok? Ahora, ¿qué necesito hacer? Necesito la captura, o sea, determinar cuál es el dato que viene ahí en este caso. Entonces le decimos aquí string, ¿cierto? Var options. Y estas opciones son de tipo carácter. ¿Ok? Entonces le decimos aquí que vamos a recibir un console.readline. ¿Ok? Y ahí está. ¿Dónde recibo el dato? Aquí, ¿cierto? Aquí es donde lo estoy recibiendo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo ahí en este caso particular? Voy a determinar qué opción es la que va a seleccionar el usuario. Entonces le voy a decir aquí, si var option str punto equals, recuerden de que es un tipo carácter, es igual a 1, ¿ok? Entonces aquí estoy validando que el usuario está seleccionando la primera opción, ¿ok? ¿Qué significa que seleccione la primera opción? Que quiere agregar una nueva persona dentro de la lista, quiere agregar un nuevo elemento. Entonces acá le vamos a decir, ¿cierto? Vamos a llamar la función de agregar, no señor, la opción de captura, ¿ok? Y esa opción de hecho no tiene ningún parámetro, que es donde recibe los datos y luego la manda acá a agregar y luego nos respondería como tal, ¿ok? Ahí tenemos las funciones de captura. Vamos de una vez a colocarle acá su opción punto equals la opción número 2 que corresponde a la opción de salir. Entonces, ¿cómo hago yo para que esto se termine ya como tal? Simplemente cambio el estado de la variable que le permita el ciclo ser continuo de forma variable. Entonces le digo acá, men es igual a false. ¿Ok? Esto simplemente indica un cambio del estado de la variable que le permita al menú. Entonces, cuando entra en esta opción, cambia al valor falso y cuando él retorna se da cuenta que ya no es true. O sea, que el estado de su variable cambió y por lo tanto se termina de ejecutar. ¿Ok? El siguiente paso, ¿sí? Pero es la opción 3, no la 2. Es la 3. Sí. Oh, mano, aquí. Vamos poniéndole las opciones que no eran. Menos mal ustedes están ahí pendientes. Excelente. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora?
tenemos que mandarle el parámetro a esta función. Si yo no le mando este valor, esta función nunca va a ejecutar el menú. Entonces le decimos acá, vean, función menú y le mando su valor que sería true. ¿Ok? Ahí está. Entonces, el main, recuerden que es la función que ejecuta automáticamente el programa, o sea, es la que jala el archivo principal, llama a la función menú, recibe su valor booleano y esto empieza a repetirse hasta cuando yo presione, muy bien, como dice el compañero, la opción número 3, que es la que permite terminar la ejecución del programa. ¿Ok? ¿Cómo ejecutamos nosotros nuestro programa? Muy sencillo. Aquí hay un botoncito que se llama iniciar. Le faltó la opción. Le damos clic. Y ahí empieza. En la primera vez que se ejecuta es un poquitico demorado porque está creando los archivos. Mire, está creando el ejecutable. Pero ahí ya se está ejecutando y miren, ahí está. Entonces tenemos el menú principal. Tenemos solamente las opciones en este momento de agregar, consultar y salir. ¿Ok? Vamos a irnos a la función de agregar. Y aquí miren que borra la pantalla. Aquí tenemos que darle un espaciocito hacia abajo. Y nos hace creer que estamos en el módulo 2. Y lo que les explicaba, miren que me queda en la misma línea la captura del dato. Es 1, 2, 3, nombre de la persona, edad de la persona, que no lo crean, tengo 40 ya, y el número de contacto, 968-42. ¿Okay? Ahí está, la persona, miren que automáticamente se ha convertido en mayúscula, mírenlo aquí. ¿Ok? Porque ya lo almacenó. Al momento en que yo lo capturo, miren que lo estoy capturando de esta manera, o lo puedo capturar todo en minúscula, pero él siempre hará el almacenamiento como si fuese mayúscula. Aquí queda esperando a que yo dé un golpe de tecla, simplemente golpeo y automáticamente se retorna a nuestro menú principal. Vamos a agregar otra persona. Vamos a agregar a esta persona, por ejemplo, Pepito Pérez. Miren que estoy escribiendo en minúscula. Edad de Pepito, 15 años. Profe, El contacto, sí. pero sí se acuerda que la opción 2 no hay nada, está vacía, no puso nada. Mi profe, la opción 2 no colocó nada. Ajá. Pero, ¿cómo así? No entiendo. Estamos validando solamente la opción que tenemos programada. O sea, Sí, la opción 2 ni siquiera hemos creado. La opción 2 todavía ni siquiera hemos creado. Ajá, profe, usted creó la 2, pero como si fuera la 3 y no volvió a crear la 2. ¿Cómo así? No entiendo. La única que está programada es la 1. ¿Por qué me preguntan por la 2? O sea, nosotros somos programados para ingresar personas. La segunda opción no está programada, todavía no hemos digitado. Por eso, exactamente. No entiendo por qué me hablan de la opción 2. ¿Por qué? No, pero solamente era para que pues se acordara que no estaba. Ah, ok. Para que me acuerde. Bueno, listo. Entonces, miren, aquí, a pesar de que estuvo en minúscula, miren que la colocó en mayúscula. Sí, la opción 2 no tiene nada. Miren que si yo presiono, la opción 2 no tiene nada porque pues no hemos programado. Miren que la 3 sí nos permite salir. Listo. Muy bien, muchas gracias ahí por recordarme. Entonces, solamente en este caso tenemos programada la opción número 1 y la opción número 3. Excelente. Hasta ahí, todo bien, ¿cierto? Todo controlado hasta el momento, ningún error, todo va calmado. Aquí la identificación está quedando pegada. Vamos a darle un espaciecito hacia abajo. Listo. Ahí como para que no quede pegado, muchachos. Y bueno, ahí tenemos la opción de agregar. Ahora sí, vamos con la opción de consultar. Entonces, vamos por acá, vamos a crearnos la función de consultar. ¿Ok? Ahora, para yo consultar, en este caso, voy a utilizar como medida, voy a utilizar un parámetro. Y ese parámetro es el ID. ¿Ok? Pues a través del ID, yo voy a determinar cuál es el dato que voy a buscar. Pero como ya yo tengo, miren esto, ¿cierto? Este dato en particular, a través de él es que nosotros vamos a hacer esa consulta como tal. Entonces, abrimos las llaves y dos cosas muy importantes. Primero, necesito saber si encuentra o no encuentra el dato. Y segunda medida, necesito saber en qué posición de la lista se encuentra ese dato. Eso lo hicimos en el tablero, pero ahora lo vamos a hacer acá de forma, digamos, de forma codificada. Entonces, vamos a decirle aquí que vamos a definir
boolean, ¿cierto? Var SW BLN, o sea que es booleana, y le vamos a definir un estado por defecto que en este caso es falso, ¿ok? ¿Qué significa que yo en este caso utilice un estado falso? Estoy determinando aquí que este valor por defecto es el valor por defecto cuando no se encuentra. O sea, yo estoy asumiendo que el dato al momento en que yo voy a hacer la búsqueda no está. ¿Okay? Eso es lo que está aquí. Pero si en algún momento hay una coincidencia que me permita a mí determinar si ese dato está o no está, pues ahí sí ya cambio ese estado. ¿Ok? ¿Qué más vamos a necesitar? Vamos a necesitar una variable de posición. Posición, ¿cierto? int, en este caso es una variable entera, y le vamos a colocar un 0. ¿Ok? La vamos a inicializar con ese valor en específico. Ahora, ¿qué necesitamos? Hacer una búsqueda en toda la lista a ver si hay una coincidencia. Entonces le decimos aquí, for i es igual a 0. Vamos a empezar desde la primera posición. Menor, ¿cierto? Que persons.count. ¿Ok? Le vamos a decir que en este caso nos muestre cuántos, ¿cierto? Que haga un conteo de todos los elementos, míralo aquí, número de elementos contenidos en la lista. ¿Sí? Por ejemplo, en Java se utiliza el punto size, aquí se utiliza el punto count. ¿Okay? Entonces aquí, a medida de que voy recorriendo la lista, necesito ir preguntando si lo que yo estoy buscando acá se encuentra contenido en alguno de los objetos, ¿cierto? Que apuntan a la clase de la búsqueda de la lista. Entonces le vamos a decir aquí, si id.equals, recuerden que este dato es de tipo string, es persons en la posición i. Ahora, punto, miren que aquí ya me está diciendo si esta instancia y un objeto específico. Entonces, al momento en que yo le pongo el punto, miren que puedo acceder a los métodos que ya hemos creado. Como lo que nosotros queremos en este caso es consultar, o sea, retornar, pues en este caso utilizaríamos los métodos de tipo get. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el método que me permite comparar la identificación? Aquí tengo el de la edad, el del contacto, el del nombre. Vamos a mirar más aquí abajito. Y por aquí tenemos el ID. Vamos a ver por ver. No recuerdo si lo hicimos. Vamos a verificar. Puede ser que pronto no lo hicimos. Tenemos el get. Mire, no tenemos el método ID. ¿Okay? Vamos a crearlo. Get ID. Y le decimos que lo retorne. Punto. En este caso sería nuestro ID.com. ¿Ok? Ahora sí, le damos control espacio y miren que aquí tenemos el método ID. ¿Ok? Y a través de ese método yo puedo saber el dato específico que está almacenado en esa posición. Entonces, si yo encuentro una coincidencia entre el ID que estoy buscando y el ID que está almacenado en la lista, eso quiere decir que sí existe ese dato dentro de la lista. Entonces le decimos acá, var SW, cambiamos su estado a true. ¿Ok? Y para var posición, le decimos que es igual a i. Y detenemos la ejecución del ciclo como tal. Mírenlo aquí. Aquí hacemos el detenimiento del ciclo. ¿Por qué? Porque ya encontré el dato que estoy consultando. Ahora, necesito evaluar, ¿cierto? Esa condición de ese dato. O sea, sí, primero si lo encontró, y segundo, necesito evaluar si lo encontré, en qué posición estaba para luego poderlo mostrar. Entonces le decimos aquí, si var SW es false, ¿qué significa? ¿Quién me puede decir qué significa si el retorno de la variable nunca cambió? Que, o sea, ese ID no está Que no registrado, está, ¿no? que no está. Pruebe que no existe. Excelente, muy bien, no está incluido dentro de los objetos que nosotros hemos recorrido en esa lista. Entonces simplemente aquí mandamos un mensaje. Excelente, muchachos, están bien concentrados y eso me alegra mucho. ¿Listo? Entonces vamos a mandar aquí.
¿cierto? Este bendito teclado. Vamos a decirle aquí entonces, mejor dicho, el ID, ¿cierto? Y le colocamos aquí. En este caso sería ID. No se encuentra registrado. ¿Ok? Aquí sería Enter. Y aquí culminaríamos con un console.readline. ¿Ok? Para que se detenga en ese momento y podamos ver este mensaje, porque recuerden que esta función se ejecuta, pero el ciclo vuelve otra vez y retorna y probablemente borre lo que nosotros tengamos allí. Ahora, si no, quiere decir de que el retorno de la variable no fue su estado natural. O sea, no fue un false, sino que fue un true. ¿Qué significa que me devuelve un true? Que sí encontró, o sea, entró aquí y por lo menos encontró una coincidencia del dato que yo requiero dentro de los objetos de la lista. Entonces, como sí lo encontró, entonces simplemente aquí vamos a imprimir punto readline, read, perdón, right. Y le vamos a decir aquí, ¿verdad? Entonces le decimos nombres, ¿cierto? Entonces aquí le decimos, entonces miren esto, persons en la posición, bar de posición, punto y el método que requiero. En este caso sería el método del nombre. ¿Ok? Y ahí está. Entonces le estoy diciendo, ¿por qué bar posición? Porque fue la que quedó grabada aquí. ¿Ok? Y esta fue la que yo guardé. Esto es lo que es una variable temporal para guardar la posición, ¿cierto? Vamos con el siguiente. Punto right. Y vamos a decirle entonces que en este caso el nombre, vamos a decirle que la edad, vamos a decirle que este es el siguiente dato. Voy a colocarlos de esta manera, muchachos. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a decirle acá está igualito. ¿Ok? Para que queden un poquito alineados. Entonces, vamos a decirle aquí que está en la bar posición. Y ahora el método que necesito es el método de la edad. Aquí está. ¿Ok? Entonces, que me retorne ese valor. ¿Qué más necesitamos retornar? Vamos a retornarle, en este caso, el contacto. ¿Ok? Entonces, vamos a decirle acá, en la bar posición, punto, el contacto, que de hecho es una variable de tipo string. ¿Ok? Entonces, el ID no se lo colocamos porque el ID ya lo pedimos y está colocado allá. Tendríamos el nombre, la edad, el contacto. Vamos a verificar nombre, edad, contacto, nombre de contacto. Listo. Ahí están los datos que requerimos. Y aquí simplemente punto readline. ¿Ok? Para que se detenga allí en ese momento y nosotros podamos ver los datos como tal. Si no le colocan esto, él se va a derecho y borra este mensaje como tal. ¿Ok? Entonces, ya tenemos nuestra función de búsqueda, ya tenemos cómo nos va a mostrar y cómo nos va a traer los datos. ¿Qué necesitamos ahora en este caso? Que se le mande el parámetro. Entonces, aquí sí colocaríamos la opción punto equals. Aquí sí necesitaríamos la opción la 2. Esta sí va ahora en este momento. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace esta opción número 2? Primero vamos a limpiar la pantalla para que nos muestre la opción totalmente, o sea, la pantalla limpia y solamente lo que necesitamos ver. Vamos a mandarle en qué módulo se encuentra. Ok, vamos a decirle aquí. Este es el módulo de consulta. Ok, y le damos un salto hacia abajo, muchachos. Y lo siguiente que viene es la captura del parámetro. Entonces le decimos acá string ID podría ser. Y le decimos acá entonces console.readline. ¿Ok? Ahí está. Estamos capturando el dato, pero no le hemos mandado el mensaje. Aquí sería write. Vamos a mandar el espacio hacia abajo. Y vamos a decirle aquí ingrese
eh, la identificación de la persona a consultar. ¿Ok? Y ahí está. Entonces, le ponemos el mensaje, llamamos la consola, ya la pantalla está limpia y debería enviarnos el resultado. Pero nos hace falta algo, llamar la función. Entonces, aquí tenemos la función consultar y le mandamos el parámetro que en este caso estamos capturando, que es el ID. Este parámetro que nosotros estamos enviando aquí es este parámetro que retornamos acá. ¿Ok? Lo recibo aquí y luego lo proceso acá. ¿Ok? Esa sería básicamente nuestra función de consulta. Vamos a ejecutarlo. Ahí le metemos candela y vamos a ver cómo le va. ¿Ok? Bueno, ahí va a estar actualizando el archivo ejecutable. Entonces vamos a decirle, por ejemplo, consultar. Ingrese la identificación de la persona a consultar 123 y ahí está. El ID 123 no se encuentra registrado. Eso es correcto porque en este momento nosotros no tenemos nada como tal colocado dentro de la lista. Vamos a crearlo. Entonces, 123, Yoyito, Montaño, edad, vamos a ponerle 35, número de contacto, 312, ahí está. ¿Listo? Ahí me dice, la persona Yoyito Montaño ha sido registrada con éxito. Voy a consulta 123 y ahí está. Entonces, nombres, Yoyito Montaño, contacto, ¿cierto? El contacto que guardamos. Miren que allí se queda esperando el golpe de tecla porque nosotros le dijimos en su momento que hiciera qué. Le dijimos que se detuviera, ¿cierto? Esa parte es muy importante porque permite en este caso poder visualizar los datos. Si yo no le coloco ese valor, ese read line ahí, muchachos, pues no podríamos ver el mensaje como tal, porque recuerden que se borra la pantalla porque el menú siempre limpia la pantalla al momento en que se ejecuta. Entonces, le damos enter y ahí está, vuelve y retorna el menú. Profe, una pregunta. Sí, claro. No. Y si de casualidad se equivoca y ahí están a dos usuarios con el mismo Muy ID. buena. Esa validación todavía no se le hemos puesto, ya vamos para esa parte, pero muy buena tu pregunta, te adelantaste. Muy bien, vamos a agregar acá a otra persona, por ejemplo, la 30, Pepito Pérez, edad 56, número de contacto, ¿sí? Lo registramos, consultamos, ahí está, no se encuentra porque eso no existe, es la 000 y miren, Pepito. Pero si le digo que me consulte, miren que son independientemente los registros. El compañero hace una pregunta muy interesante y es muy cierto. En este caso nosotros no tenemos validado, al momento de guardar, no hemos validado si esa persona ya está registrada o no. ¿Ok? ¿Dónde haríamos nosotros eso? Aquí, en esta partecita de aquí. Ahora, como ya tenemos un método de búsqueda, vamos a reusar ese código. ¿Ok? Vamos a copiar esto que está aquí, ¿cierto? Esta parte del código la voy a copiar y la voy a reusar por acá, ¿ok? Aquí en el agregar. Entonces, de aquí, ¿qué nos sirve? Nos sirve, la posición no nos sirve, simplemente necesitamos saber si está o no está. No necesitamos esto. Tampoco necesitamos todo esto. Y listo, vamos a empezar a armarlo. Entonces aquí le decimos, si me devolvió un falso, ¿qué significa? Falso significa que no hubo una coincidencia entre el ID que estoy tratando de ingresar y alguno de los que ya está. Entonces, como es falso, es muy sencillo. Todo lo que está aquí, que es la función de agregar, iría aquí. ¿Okay? Vamos a cortar esto acá y lo colocaríamos aquí. ¿Okay? Porque si es falso, quiere decir de que no existe esa persona y por tanto la agrego. ¿Qué pasa entonces en el caso contrario? ¿Qué pasa si en vez de darme un falso me da un true? ¿Sí? Si en este caso me devuelve un true, quiere decir de que ya esa identificación, que es el dato único que nosotros tenemos del usuario, ya se encuentra registrado. Entonces le podemos decir, la persona con ID, le colocamos aquí el ID, ¿cierto? En este caso sería ID, ya se encuentra
registrada. Y aquí le colocamos su respectivo Enter. ¿Ok? Entonces vamos acá, vamos a ejecutarlo a ver cómo se comporta. Entonces ejecutamos, ¿cierto? Vamos a agregar una persona, vamos a decirle aquí 1, 2, 3, Pepito Pérez, edad de Pepito 98, ingreso su contacto, ahí está, listo. Consulto y ahí está Pepito Pérez con su información. Voy a agregar nuevamente y voy a intentar ingresar en este caso una persona con Adulfra Montaño, con ese mismo ID, ¿cierto? Contacto, y mírenlo ahí, la persona con ID 123 ya se encuentra registrada, por lo tanto, no registra esa persona porque no pueden haber dos, en este caso, dos personas con el mismo ID, ¿ok? Ahí en este caso, solamente me devolvería el nombre que tenemos registrado en su momento, ¿ok? Bueno, consulto, ¿qué les pareció la clase? ¿Qué les pareció el ejercicio? Todo chévere porque ahí va viendo uno cómo organiza lo que ya vimos. ¿Ok? Una clase con un profe tirador de código. Listo. Muy bien, muchachos. Me alegra mucho que les haya gustado. Bueno, ¿cuál es el trabajo que ustedes van a hacer? Eso mismo que yo hice es lo que ustedes van a hacer, ¿ok? Van a montar la aplicación, van a seguir el paso a paso como tal, la van a poner a ejecutar, a funcionar, la toman, la comprimen, ¿cierto? Por favor, en este caso, tomen pantallazos de las pruebas que hagan. O sea, una vez que lo ejecuten, le toman pantallazos. Por ejemplo, esta es la prueba de ingresar un dato, esta es la prueba de consulta. En un archivito de Word me anexan allí las pruebas que realizaron. ¿Listo? Bueno, muchachos, eso es todo. Voy a subirles entonces la grabación. Esto se demora un poquitico en procesarse, pero bueno, ya cuando esté lista yo se las voy a compartir para que ustedes sigan el paso a paso y les voy a dar hasta la medianoche para que logren construir allí el proyecto. Si tienen alguna dificultad o si se les presenta algo en algún momento, no duden en decirme, profe, ayuda, estoy que explota el computador y con mucho gusto yo enseguida los ayudo. Sí, manos levantadas. No, ¿Sí? Dime. es con ese mismo. ¿Cómo? Es con ese mismo. Sí, sí, el mismo ejercicio. Así es el mismo ejercicio. Pero bueno, si ustedes le quieren agregar más cosas, yo lo hice así sencillo por el tema del tiempo. Pero ustedes le pueden agregar más cositas, por ejemplo, más datos, que sea el ID, el nombre, el contacto, los apellidos, el sexo. O sea, ustedes ahí pueden hacerlo mucho más interesante, pues van a tener un poquito más de tiempo. ¿Listo? Veo manos levantadas. Hamilton. Sí, pero es que yo tengo clase hoy hasta las 8. Y por eso, hasta la medianoche les voy a plazo, hasta las 23:59. sí, pero es que tengo un trabajo atrasado de ayer de inglés y tengo que entregarlo hoy hasta las 12 de la noche también. Bueno, joven, se le fue trasnochar. Yo me trasnocho jugando Play. No me tira, a ver si también me toca trabajar en la noche. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, a mí me gustaría nuevamente pedir que nos envíe el código porque por lo general me sirve mucho porte, porque vamos a cacharrear y cuando las cosas no suenan y lo que me para, apoyándome el código y así sucesivamente. Entonces, para ver si nos los envía también y... No, pero no les puedo enviar el código porque la idea es que ustedes sigan el video y hagan el ejercicio. Ok, va a enviar un... Entonces, sí, claro, no, la clase fue grabada, sí, la clase quedó grabada. Entonces, bueno, súbalo a YouTube y manden el link mejor, que eso del espacio está como complicado. les queda complicado subirlo ahí ejecutarlo en el Drive. El enlace. Sí. Sí, bueno, yo lo subo a YouTube, listo, no hay problema. Solo que se demora un poquito más, listo. Yoyito youtuber. Ey, bueno, manda el link del canal de YouTube. O es el mismo donde subí el video. Me ponen mi like. Si no me ponen mi like, no les vuelvo a subir más hombre, un like, un punto extra. Ya ves. 100 likes. Recibo contribuciones, 100 likes que se reciban, ahí se fue un 1 en el parcial. Pero ya empezaron, ya le embarraron ahí. Bueno, muchachos, un excelente día para todos ustedes. Ahí les cuento. Pre. Yo tengo una consulta. No, Santiago. Sino que usted sabe que
la clase empezó a grabarla como 15 minutos después. Entonces, para ver si puede grabar independientemente como una explicación de esos 15 minutos que se perdieron. De los 15 minutos. Ah, no, es la creación del proyecto. O sea, ahí lo que hicimos al inicio fue crear el proyecto. Básicamente fue eso. Entonces breve. Sí, realmente sí. Si tienen alguna dificultad, me dicen. No me preocupen por eso. Sí, chao. Profe, pero se me olvidó por dónde que le tenemos que enviar el archivo de Word. ¿El archivo de qué mismo? Sí, o que las capturas que tomemos las muestras. No, en el mismo. Lo incluyen en la carpeta y la comprimen y la suben. Ok, claro. Sí, lo empaquetan todo en un mismo lado. Lo comprimen. Profe, yo soy Michael. Sí, en el Classroom. Yo les voy a colocar ahí el enlace. No me preocupen. Bueno, pues, profe. Listo, muchachos. Felices códigos a todos. Igualmente, profe.